Módulo 1. Relaciones humanas IC 61. Introducción a las relaciones humanas. Los hombres forman parte de diferentes grupos sociales e interactúan en cada uno de ellos. Las relaciones humanas, como ciencia organizada, brindan al individuo las herramientas necesarias para desenvolverse en cada grupo en el cual actúa. Toffler menciona 4 grandes olas de revolución que transformaron las sociedades y su estructura: la agrícola, la industrial, la de las comunicaciones y la tecnológica. ¿Qué son las relaciones humanas? Las relaciones humanas son una ciencia que sistematiza los principios fundamentales orientados al desarrollo de reglas generales que guían la conducta de las personas en diversos contextos de interacción, interpersonales o institucionales, con el fin de lograr la alineación de objetivos comunes. Estos principios y técnicas pueden aplicarse tanto en el ámbito institucional como en la sociedad en general. Dentro del ámbito institucional, permiten a los directivos conocer el capital humano, establecer vías de comunicación en ambos sentidos, crear condiciones favorables de trabajo, fomentar la colaboración para mejorar los sistemas existentes y aumentar el rendimiento de los individuos identificándolos con los ideales de la institución. En el ámbito social general, facilitan la comprensión de las relaciones humanas mediante el análisis de las características geográficas, los antecedentes históricos, las instituciones sociales y las creencias religiosas de una sociedad determinada. Este enfoque se apoya en investigaciones genéticas, antropológicas, psicológicas y sociológicas que permiten abordar la complejidad del comportamiento humano en comunidad. Ámbito de las relaciones humanas. Los recursos humanos han cobrado importancia debido a 1. La vida moderna se ha tornado muy agresiva, fría, apresurada y presionada por los frecuentes amontonamientos, por las frustraciones de todo tipo y estímulos de las propagandas, comerciales y políticas. 2. Los cambios tecnológicos y sociales recientes han roto los cauces tradicionales por los que discurría la vida de nuestros abuelos. 3. Las organizaciones laborales son cada día más grandes, más complejas, más automatizadas, más burocráticas, crean relaciones distantes, impersonales, que clasifican a las personas. 4. En nuestro tiempo se ha iniciado la edad de la historia verdaderamente universal. Interacción en el ámbito mundial. Todos tenemos que ver con todos. Características. A. El número de obras sobre relaciones humanas ha aumentado mundialmente. B. Se ha introducido la carrera al nivel universitario y se dictan cursos en una medida cada vez mayor. C. Los expertos en recursos humanos han sido llamados para desempeñarse en empresas públicas y privadas. D. Los estudios en recursos humanos tienden cada vez más a hacerse empíricos y no especulativos. E. Paralelamente con el desarrollo de los recursos humanos se ha producido en general un notable progreso en los recursos humanos especiales. Las relaciones humanas comprenden: 1. La interacción de personas que trabajan en una misma empresa. 2. La técnica de este proceso, o sea, el intento por que los individuos se interesen por un objetivo común, produzcan eficazmente y estén satisfechos de su esfuerzo productivo. 3. Un conjunto de técnicas y conocimientos científicos encaminados a localizar, tipificar y resolver los problemas que surgen de la interacción de los individuos con motivo de su actividad común en una organización. Ventajas de aplicación. Dentro de las ventajas que se logran con la aplicación de los recursos humanos en la empresa moderna, podemos citar: A. Una mayor capacidad de la supervisión para adaptarse al ambiente, comprendiendo más profundamente a sus subordinados. B. Establecer vías de comunicación claras y precisas, mejorando el nivel cultural de los empleados. C. Fomentar el respeto mutuo aprendiendo a escuchar y analizar las opiniones de cada uno. D. Lograr una distribución racional de las tareas de acuerdo a la capacidad del personal. Subalterno. E. Elaborar e implantar planes efectivos para incentivo del personal. F. Tender un puente de confianza entre directivos y subordinados, basado en la reserva y en la discreción de ambas partes. Los recursos humanos desde el punto de vista empresario deberán facilitar al personal la comodidad física y espiritual, la familiarización y la sociabilidad para lograr el mejor rendimiento. Los recursos humanos aplicadas a la empresa toman parte de sus conocimientos de psicología del trabajo, sociología del trabajo, antropología del trabajo, fisiología industrial. El aporte de estas ciencias nos permite considerar 3 aspectos importantes. A. Es necesario, en primer lugar, conocer al hombre. B. Es necesario utilizar lo mejor posible su capacidad y sus gustos, favoreciendo su desenvolvimiento individual. C. Es necesario, finalmente, incorporarlo a la vida y esencia de la empresa. Los objetivos de las relaciones humanas. Las relaciones humanas tienen como propósitos fundamentales: el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano, el cual consiste en la búsqueda de un ser más acabado, más pleno y en armonía con el entorno. El alcance de una mayor productividad en el trabajo y más satisfacción personal dentro de la organización y la sociedad. El progreso de toda institución, empresa y organización depende de la calidad de sus relaciones con el personal. La búsqueda de soluciones adecuadas a las múltiples frustraciones de la vida.
Las relaciones humanas dan una efectiva solución a los desajustes de la vida, permean al ser humano, llenándolo de valor para enfrentar posibles conflictos y salir airoso de ellos. La identificación de las necesidades individuales y colectivas de las personas, dándoles posibles alternativas. Hay que aceptar la diversidad como un reto para el crecimiento personal y el de los demás. Hay que aprender a valorar las individualidades. El fomento de la participación, integración y comunicación entre los seres humanos. Se aprende a convivir interactuando con otras personas y practicando un modelo acorde con esos propósitos. En el mundo de los negocios, es alcanzar los objetivos de la empresa y satisfacer las necesidades humanas. Las teorías de las relaciones humanas. George Elton Mayo, 26 de diciembre de 1880, Australia, 7 de septiembre del 49, fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. Se dice que Elton Mayo es el padre de los recursos humanos. Su interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación de los trabajadores en los proyectos, si estos no son escuchados, ni considerados por parte de sus superiores, es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a los objetivos estipulados. Orígenes de la teoría de las relaciones humanas. Las 4 principales causas del surgimiento de la teoría de las relaciones humanas son: 1. Necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica y adecuándola a los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. En este sentido, la teoría de las relaciones humanas se convirtió en un movimiento típicamente estadounidense dirigido a la democratización de los conceptos administrativos. 2. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología y la sociología, así como su creciente influencia intelectual y sus primeros intentos de aplicación a la organización industrial. Las ciencias humanas vinieron a demostrar, de manera gradual, lo inadecuado de los principios de la teoría clásica. 3. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Kurt Lewin fueron esenciales para el humanismo en la administración. Elton Mayo es considerado el fundador de la escuela, Dewey, indirectamente, y Lewin, de manera más directa, contribuyeron bastante a su concepción. De igual modo, fue fundamental la sociología de Pareto, a pesar de que ninguno de los autores del movimiento inicial tuvo contacto directo con sus obras, sino apenas con su mayor divulgador en los Estados Unidos en esa época. 4. Las conclusiones del experimento de Hawthorne, llevado a cabo entre 1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque los principales postulados de la teoría clásica de la administración. Características de las teorías humanas. La teoría de las relaciones humanas nace en los Estados Unidos, hacia la cuarta década del siglo XX, y fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, en especial de la psicología. Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. Entre las personas que contribuyeron al nacimiento de la teoría de las relaciones humanas podemos citar a Elton Mayo, como mayor referente, quien condujo el famoso experimento de Hawthorne, también a Mary Parker Follett y Kurt Lewin. Podemos resumir enunciando las siguientes características. B. Estudia la organización como un grupo de personas. C. Hace énfasis en las personas. D. Se inspira en sistemas de psicología. C. Delegación plena de autoridad. D. Autonomía del trabajador. E. Confianza y apertura. Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados. F. Confianza en las personas. G. Dinámica grupal e interpersonal. El enfoque humanístico. El enfoque humanístico es una revolución conceptual a la teoría de la administración científica y la teoría clásica de la administración. En su origen se basó en 2 aspectos básicos de la psicología. 1. Análisis del trabajo y adaptación del trabajador al trabajo. En esta etapa domina el aspecto meramente productivo. El objetivo de la psicología del trabajo o psicología industrial, para la mayoría era la verificación de las características humanas que exigía cada tarea, y la selección científica de los empleados, basada en esas características. Esta selección científica se basaba en pruebas. Durante esta etapa los temas predominantes en la psicología industrial eran la selección de personal, la orientación profesional, los métodos de aprendizaje y de trabajo, la fisiología del trabajo y el estudio de los accidentes y la fatiga. 2. Adaptación del trabajo al trabajador. Los temas predominantes en esta segunda etapa eran el estudio de la personalidad del trabajador y del jefe, el estudio de la motivación y de los incentivos de trabajo, del liderazgo, de las comunicaciones, de las relaciones interpersonales y sociales dentro de la organización. No hay duda de lo valiosa que fue la contribución de la psicología industrial en la demostración de las limitaciones de los principios de administración adoptados por la teoría clásica. Además, las profundas modificaciones ocurridas en los panoramas social, económico, político y tecnológico contribuyeron con nuevas variables al estudio de la administración. Mientras que en los demás países el liberalismo económico típico del siglo XIX pasó, a partir de la Primera Guerra Mundial, a ser sustituido por una creciente injerencia del Estado en la economía con el surgimiento de algunos gobiernos totalitarios, en los cuales la teoría clásica encontraba un ambiente extremadamente favorable, en los Estados Unidos se reafirmaban y desarrollaban los principios democráticos. El experimento de Hawthorne. En 1923,
George Elton Mayo había dirigido una investigación en una fábrica textil próxima a Filadelfia. Esta empresa, que presentaba problemas de producción y una rotación anual de personal cercana al 250%, había intentado sin éxito poner en marcha varios esquemas de incentivos. En principio, Mayo introdujo un periodo de descanso, dejó a criterio de los obreros la decisión de cuándo deberían parar las máquinas y contrató una enfermera. Al poco tiempo surgió un espíritu de solidaridad en el grupo, aumentó la producción y disminuyó la rotación. En 1927, el Consejo Nacional de Investigación inició un experimento en una fábrica de la Western Electric Company, situada en Chicago, en el barrio de Hawthorne, con la finalidad de determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los obreros en la producción. Ese experimento, que se volvería famoso, fue coordinado por Elton Mayo. Luego se aplicó también al estudio de la fatiga, de los accidentes en el trabajo, de la rotación de personal, turnover, y del efecto de las condiciones físicas del trabajo sobre la productividad de los empleados. Los investigadores verificaron que los resultados del experimento fueron afectados por variables psicológicas. Organización del Departamento de Recursos Humanos. La gestión del personal de la empresa influye en la estructura y funciones del Departamento de Recursos Humanos y en todo el funcionamiento de la empresa. La forma de organizar y gestionar el personal viene determinada por lo que se denomina cultura empresarial, que es el conjunto de valores compartidos, formas de pensar y normas que determinan el comportamiento de las personas que prestan sus servicios en la empresa. Organización formal e informal del Departamento de Recursos Humanos. La organización formal define los niveles de jerarquía y las conexiones entre los componentes de la empresa, y también establece canales y procedimientos de comunicación entre las distintas áreas de la empresa. Es decir, todos conocen la posición que ocupan en la empresa. Paralelamente a la organización formal surgen, de forma espontánea y debido a las relaciones personales, los canales de comunicación, los líderes, etc., una organización paralela que se conoce como organización informal. Para que una empresa funcione correctamente hay que tener en cuenta la organización informal al establecer la organización formal. Vamos a considerar una diferenciación. 1. Organización formal. La establece la dirección, las relaciones las marca la posición jerárquica, las actividades las marca la dirección, persigue fines empresariales, la comunicación sigue caminos jerárquicos, los grupos de trabajo se forman por departamentos, la autoridad la ejercen los directivos. 2. Organización informal. Surge espontáneamente, las relaciones se establecen por amistad, afinidad, enemistad, etc. Las actividades se realizan voluntariamente, no tiene por qué perseguir los fines de la empresa. La comunicación se establece por conversaciones espontáneas, rumores, contactos en los descansos, etc. Los grupos se forman por amistad, afinidad, etc. La autoridad pueden ejercerla las personas a las que sus compañeros consideran líderes. Organización jerárquica. La organización jerárquica establece distintos niveles, de mayor a menor categoría. Debido a que cada mando solo puede dirigir a un número limitado de empleados, el crecimiento de la empresa requiere la creación de diversos departamentos gestionados por mandos intermedios. Dirección por objetivos. La dirección por objetivos consiste en subdividir los objetivos generales de la empresa, en un determinado periodo, en objetivos parciales que se asignan a cada departamento o área de la empresa, que tendrá autonomía suficiente para alcanzarlos. Una modalidad de la dirección por objetivos es la dirección participativa por objetivos. Es una fórmula contrapuesta a la anterior y mucho más moderna. Se trata de sistemas participativos descentralizados en los que se trabaja por objetivos. Dichos objetivos se negocian entre la dirección y los responsables de cumplirlos, de modo que los objetivos han sido previamente aceptados por quienes tienen que conseguirlos. La división de la empresa en diferentes departamentos se conoce como departamentalización. Esta división en departamentos se representa de forma gráfica mediante organigramas. 1. Dirección de Recursos Humanos. 1,1 Departamento de Empleo. 1,2 Departamento de Administración de Personal. 1,3 Departamento de Retribución. 1,4 Departamento de Relaciones Laborales. 1,5 Departamento de Servicios Sociales. Funciones del Departamento de Recursos Humanos. Las funciones que se desarrollan en el Departamento de Recursos Humanos varían de una empresa a otra, dependiendo de la dimensión y de la actividad a la que se dedique la entidad. En las empresas pequeñas, las funciones de este departamento se ejecutan en pocas secciones y, con frecuencia, algunas tareas son encomendadas a otras empresas, como consultorías, asesorías, gestorías, etc. En las grandes empresas, el Departamento de Recursos Humanos puede ser muy complejo y dividirse en secciones que se encargan de actividades diferentes. Las funciones que se realizan en la mayoría de los departamentos de recursos humanos son las que describimos a continuación. A función de empleo. Esta función comprende las actividades relacionadas con la planificación de la plantilla, selección y formación del personal. Citamos a continuación las tareas principales que corresponden a esta función. Planificación de plantilla. Descripción de los puestos de trabajo. Definición del perfil profesional de los candidatos a un puesto de trabajo. Selección de personal. Formación de personal. Acogida e inserción del nuevo personal. Tramitación de suspensiones de empleo. Tramitación de despidos. B. Función de administración de personal.
La gestión del personal de una empresa requiere una serie de tareas administrativas, como elección y formalización de los contratos, gestión de nóminas y seguros sociales, gestión de permisos, vacaciones, horas extraordinarias, bajas por enfermedad, movilidad de la plantilla, control del ausentismo, régimen disciplinario. Otras funciones. C. Función de retribución. Se trata de diseñar el sistema de retribución del personal y de evaluar sus resultados. La finalidad de la función de retribución consiste en el estudio de fórmulas salariales, estructura de los salarios, componentes fijos y variables, retribuciones en especie, dietas, desplazamientos y locomoción, etc., la política de incentivos y el establecimiento de niveles salariales de las diferentes categorías profesionales. D. Función de desarrollo de los recursos humanos. El desarrollo de los recursos humanos comprende las actividades de crear planes de formación y llevarlos a cabo, de estudiar el potencial del personal, de evaluar la motivación, de controlar el desempeño de las tareas, de incentivar la participación y de estudiar el ausentismo y sus causas. E. Función de relaciones laborales. La función de relaciones laborales se ocupa fundamentalmente de la resolución de los problemas laborales. Normalmente se desarrolla negociándose con los representantes de los trabajadores y trata temas como la contratación, la política salarial, los conflictos laborales, disciplina, condiciones laborales, la negociación colectiva, etc. También se incluye en esta función la prevención de riesgos laborales, pues busca establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo, es decir, comprende la seguridad e higiene en el trabajo y la acción social de la empresa con los trabajadores. Asimismo, esta función adopta las medidas para equilibrar las desigualdades entre los trabajadores de una misma empresa, y trata de alcanzar un equilibrio y un clima de trabajo agradable. F. Función de servicios sociales. Esta función gestiona determinados servicios creados por la empresa o que han sido contratados para que los presten otras empresas. Los servicios sociales tienen como objeto beneficiar a los trabajadores y mejorar el clima laboral. Estos servicios sociales pueden ser economatos, descuentos para empleados, guarderías, residencias de vacaciones, becas y ayudas para estudios, servicios médicos de empresa, seguros colectivos de vida, seguros complementarios de jubilación y enfermedad, clubes deportivos y centros recreativos. Módulo 2. Relaciones humanas IC 61. Notas principales y esenciales del ser humano. El ser humano tiene características que lo impulsan a vivir con otros. Al estar en comunidad, esta convivencia genera formas de comunicación que pueden facilitar o dificultar las acciones que se proponen como colectivo. En los tiempos que vivimos, desarrollar una comunicación sana con los otros adquiere carácter de urgencia, considerando las limitaciones que se presentan. Aproximación al concepto de persona humana. Según el diccionario, persona es individuo de la especie humana. Aristóteles definió al hombre como un animal político, es decir, relacionado con sus semejantes. El hombre es por naturaleza un ser sociable que actúa asociado con otros, mediante vínculos de muy diversa modalidad y naturaleza. El hombre, cuando actúa como individuo, atiende solo a sus impulsos e instintos, satisfaciendo sus necesidades naturales, vale decir, actúa subjetivamente. Y cuando actúa como persona, antepone a sus intereses particulares los de la comunidad entera, estableciendo una escala de valores en relación con los intereses de los demás y de la sociedad misma, es decir, actúa objetivamente. Podemos afirmar que el hombre vive en dos mundos que se complementan y que son inseparables, el de la naturaleza que lo hace individuo y el de la cultura que lo convierte en persona. Boecio definió a la persona como sustancia individual de naturaleza racional. El hombre está compuesto y unido por un cuerpo y un alma, sustancia, que se compone de inteligencia y de voluntad, en donde existe una individualidad que hace diferente a cada ser humano. De la inteligencia y la voluntad se desprenden características esenciales del hombre como la dignidad, la igualdad y la libertad. La constitución del hombre se divide en dos, en un cuerpo físico sujeto a las leyes biológicas de todos los seres vivos y un alma, principio de movimiento de todo ser vivo, que es diferente a la de los demás seres vivos, ya que está dotado de inteligencia y voluntad. El ser humano, social, comunicativo y trascendente. El hombre tiene un nivel superior de dominio de la naturaleza como resultado de muchos factores, algunos entre ellos. La sociabilidad, capacidad de agruparse y organizarse con otros para poder vivir y desarrollarse. La racionalidad. El ser humano es capaz de relacionar fenómenos y situaciones y actuar de manera de sacar provecho de ello. Es consciente de sí mismo. El ser humano tiene conciencia de sí mismo, de su cuerpo y de las relaciones temporales, presente, pasado y futuro. Este último es imaginativo. El hecho que pueda predecir el mañana permite que el ser humano pueda imaginar diversas alternativas para su futuro. El lenguaje es el único animal que tiene una diversidad de maneras de comunicarse, oral, escrita, visual, las que, a su vez, se materializan de varias maneras. La sociabilidad como necesidad. La sociabilidad entendida como necesitar de los otros para satisfacer las propias necesidades, históricamente, se ha dado de tres maneras. Sometiendo a otros, que es cuando se utiliza a los demás como instrumentos para lograr ventajas, perjudicando a quienes son sometidos. Sometiéndose a otros, muchas veces, las personas con poca autoestima, inseguras de sí, optan por someterse a lo que otros decidan por ellas. Esto se da a todo nivel, en la relación de pareja, en el trabajo, en la escuela, en el nivel de participación respecto de las políticas comunales, regionales y nacionales. Estableciendo relaciones de cooperación, igualdad e interdependencia. Si bien este tipo de relación es el ideal, lo cotidiano nos muestra una tendencia a los otros dos tipos de relaciones.
Erich Fromm afirma que la capacidad de ser consciente de sí tiene como consecuencia, entre otras cosas, la necesidad de trascender o de ser notado por otros en el presente o en el futuro. Esta trascendencia se puede traducir en hechos constructivos o destructivos para la humanidad. Actitudes en las relaciones. En las relaciones solemos tomar en cuenta determinadas actitudes y rasgos para caracterizar a las personas con las cuales entramos en contacto. Esto es porque cada ser humano se manifiesta exteriormente por una serie de formas expresivas. Estas formas expresivas, que constituyen las modalidades individuales, pueden ser gestos, mímica, reflexiones de la voz, actitud corporal, forma de caminar, entre otras. Todas estas modalidades pueden agruparse en dos grandes categorías, de acuerdo con la actitud que adopta el sujeto ante sus semejantes y frente a la vida. 1. La actitud, objetiva, adaptación a las circunstancias, es decir, por una acomodación serena a la situación imprevista, sin desplantes, sin explosiones de ira o de desesperación. Trata de servir, apoyar y no solamente de ser apoyado. 2. La actitud, egocéntrica, es un servicio al yo, es decir, al sujeto. El individuo egocéntrico trata siempre de satisfacer su propia estimación. Cuando realiza una buena acción no lo hace por la acción misma, sino para recibir una alabanza o un aplauso. Se puede decir que todos sus pensamientos giran en torno a sí mismo. La persona humana, ser social y cultural. Desde que nacemos participamos en una cultura y nos apropiamos de ella mediante el proceso de socialización, que es llevado a cabo por los agentes socializadores, familia, grupo de pares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, club, sindicato, cualquier otro tipo de organización o asociación de la que formamos parte, etc. La sociedad humana, a través del tiempo y en un espacio determinado, se va dando formas particulares de vida, lenguaje, instituciones, costumbres, valoraciones, etc., que van conformando la cultura. Las personas forman parte de una sociedad y la cultura es el reflejo de su vida comunitaria. Existe una indisoluble relación entre persona, sociedad y cultura. El ser humano por su cultura transforma el mundo y se transforma a sí mismo. La socialización dura toda la vida y nos permite enriquecernos de los avances y descubrimientos de las generaciones anteriores. ¿Qué se entiende por cultura? El hombre es un ser biológico a la par que un individuo social. No se puede entonces tener la esperanza de encontrar en él ejemplos de tipos de comportamientos de carácter precultural. El término cultura de cultivo, cultivar, se confunde a menudo con urbanidad, buenos modales o con erudición. La cultura general se refiere a la forma de vida de cualquier sociedad, y no simplemente a las zonas que la misma sociedad considera como más elevadas. De esto deducimos que no existe sociedad ni individuo que carezca de cultura. Según Edward B. Taylor, se entiende por cultura general aquella totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias, moral, leyes, costumbres, y todas las demás capacidades y hábitos que el hombre adquiere como miembro de una sociedad. La cultura determina el principal esquema de referencia dentro del cual el individuo aprende a actuar en relación con sus semejantes. La cultura abarca, por lo tanto, los elementos espirituales y materiales de la civilización. Es el conjunto de reglas, creencias, principios y modos de comprender al mundo que orientan y confieren determinada significación a la conducta humana. Para Whitehead, cultura es actividad del pensamiento y receptividad de la belleza y los sentimientos humanos. La cultura general se propone fomentar una actividad de la mente, la carrera especializada utiliza esa actividad. Podemos distinguir dos aspectos de la cultura, el objetivo y el subjetivo. El aspecto objetivo revela la cultura como un proceso de desenvolvimiento del mundo que va a ser transformado por el hombre. El aspecto subjetivo revela la cultura como proceso de desarrollo del sujeto que edifica el mundo cultural. Por lo dicho, cultura es el proceso por el cual el hombre, en relación activa con el mundo y con otros hombres, transforma la naturaleza y se transforma a sí mismo, constituyendo un mundo cualitativamente nuevo y realizándose como hombre en este mundo humano. La enculturación. Se entiende por aprendizaje de la cultura, de los contenidos, símbolos, prácticas, normas y actitudes de la cultura correspondiente. Proceso por el cual la generación más antigua transmite sus formas de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la generación más joven. Va asociado al proceso de socialización de los niños. En el proceso de apropiación cultural, el receptor de la cultura, sujeto, recibe esas pautas y las decodifica. Por lo tanto, la cultura recibida puede ser modificada. La modificación de esas pautas puede relacionarse con el abismo generacional y factores socioeconómicos, políticos y coyunturales. Ciertamente que este proceso de modo más formal se lleva a cabo a través de la educación institucionalizada, ya que el sistema educativo consiste en una enculturación sistemática. En este sentido, los planes de estudios pretenden alcanzar una abstracción de la cultura, parte de la enculturación en la que se aprenden valores y normas de la sociedad a la que se pertenece. Está ligada al desempeño de roles, proceso imitativo, interactivo, por el cual un individuo adquiere o perfecciona su comportamiento con relación al desenvolvimiento habitual, según su adecuación a grupos de referencia. A partir de esto se hace necesario comprender la socialización. ¿Qué es la socialización? Es la asunción o toma de conciencia de la estructura social en la que un individuo nace. Es factible gracias a los agentes sociales, que son las instituciones e individuos representativos con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia y la escuela. En definitiva, estamos hablando que es el proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, mediante el cual éste asimila las pautas, normas y costumbres compartidas por los miembros de la sociedad y aprende a conducirse en la forma más común a ella, adaptándose y abriéndose a los demás. No se limita a la infancia, cuando actúan los actores primarios como la familia y la escuela, sino que prosigue, aunque con menor intensidad, durante toda la vida. Puntualicemos sobre la socialización. Muchos autores han considerado que, los humanos cuando nacen tienen una mente completamente abierta a los estímulos externos de manera que las conductas concretas, a partir de unas potencialidades generales vinculadas a la especie, son totalmente el resultado de la socialización. Fernández Palomares, 2003 en 40.
Proceso social por el cual aprendemos a ser miembros de una comunidad humana y a interiorizar los valores y roles de la sociedad en que hemos nacido y habremos de vivir. Aprendemos a ser miembros competentes. El ser humano, desde esta primera situación de necesidad, nacimiento, pero a partir de la cual va a continuar dependiendo para siempre del mundo externo, tanto de la naturaleza como de las personas. Hablamos de dependencia y esto es muy importante dentro de la forma en que entendemos al sujeto, porque el hombre, por más independiente que se sienta, siempre va a estar en situación de dependencia. Esto no quiere decir que no tenga libertad. Su libertad consistirá en la posibilidad de elegir cómo desea relacionarse con el medio natural y social, es decir, con quién va a vincularse y cómo va a hacerlo. Aprendizaje y socialización. Ambos conceptos se refieren a fenómenos de naturaleza semejante. El aprendizaje se refiere a la adquisición de nuevos recursos al repertorio de respuestas del individuo y en este sentido su alcance es más amplio, ya que no todo aprendizaje supone una socialización. La socialización es un proceso temporal y avanza a lo largo del progreso evolutivo individual. Para que ésta resulte efectiva, el punto de partida se inicia en la edad temprana con la asimilación de las estructuras cognitivas y las habilidades lingüísticas y comunicativas para, a través de las pautas de valores, normas y significados reconocidos, aprender la realidad y capacitar al sujeto para alcanzar contenidos significativos más extensos y lograr un proceso de interacción pleno. Dentro de las perspectivas del análisis de la socialización cabe mencionar las dos fundamentales. 1. La primera se interesa por el fenómeno como elemento mantenedor y reproductor de la estructura y del orden social. 2. La segunda mirada se orienta hacia el desarrollo de la personalidad individual enmarcada en los usos y valores del grupo con los que va a interactuar. Su interés se centra en el desarrollo afectivo, cognitivo y conductual. La socialización como proceso. Se ha planteado que la socialización es proceso por medio del cual una persona aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir. Rocher, G. 1980. El individuo no nace miembro de una sociedad. Nace con una predisposición hacia la sociabilidad, y luego, a través de un proceso de aprendizaje, llega a ser miembro de una sociedad. Tipos de socialización. Se reconocen dos bien diferenciadas y complementarias. 1. Primaria, núcleo familiar. Tiene una fuerte carga afectiva. Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez, por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que varía a lo largo de su desarrollo psicoevolutivo. El individuo llega a ser lo que los otros significantes lo consideran. Son los adultos los que disponen las reglas del juego, porque el niño no interviene en la elección de sus otros significantes, se identifica con ellos casi automáticamente, sin provocar problemas de identificación. La socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo. A esta altura ya el miembro es miembro efectivo de la sociedad y está en posición subjetiva de un yo y un mundo. 2. Secundaria, núcleo de organizaciones e instituciones. Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la internalización de submundos, realidades parciales que contrastan con el mundo de base adquirido en la sociología primaria, institucionales o basados sobre instituciones. El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es reemplazada por técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la división social del trabajo y por la distribución social del conocimiento. Las relaciones se establecen por jerarquía. Los agentes del proceso de socialización lo entendemos por tales, a los grupos y contextos sociales dentro de los cuales se producen importantes estos fenómenos. Son la familia, la escuela, el grupo de iguales y también a los medios de comunicación de masas. Desarrollo de habilidades interpersonales. Las relaciones interpersonales eficaces deben combinarse con conocimientos técnicos y buenos hábitos de trabajo para lograr el éxito en cualquier empleo en el que haya de por medio interacción con la gente. Habilidades interpersonales en acción. El desarrollo de las habilidades interpersonales es muy importante. Para lograr resultados es indispensable combinar el esfuerzo humano con la tecnología. Los miembros de la organización tienen que estar dispuestos a colaborar. ¿Qué son las habilidades interpersonales? Es inevitable interactuar con otras personas en muchos ámbitos y situaciones, a nivel personal y profesional. Las habilidades interpersonales nos ayudan a tener una comunicación más beneficiosa con los demás, a expresar mejor lo que necesitamos decir y a entender lo que se nos quiere comunicar. Las habilidades interpersonales forman un conjunto de comportamientos y hábitos necesarios para garantizar una adecuada interacción, mejorar las relaciones personales y alcanzar los objetivos de la comunicación, es decir, transmitir o recibir correctamente un mensaje, una información o una orden. En las empresas tienen cada vez más importancia para construir equipos de trabajo eficientes y mejorar las bases de la comunicación interna. Las habilidades interpersonales en el contexto laboral. A nivel profesional, las habilidades interpersonales configuran uno de los elementos clave para los empleadores en los procesos de selección. Casi todas las ofertas de trabajo, además de capacidades técnicas específicas, inciden en poseer habilidades sociales. La gran importancia de estas habilidades para las empresas está muy clara, ya que hoy en día se valora mucho el trabajo en equipo, y la productividad se ve beneficiada con el establecimiento de relaciones laborales más sanas y responsables. Son necesarias en toda la estructura jerárquica, del nivel más alto al más bajo. En la empresa, además del trabajo en equipo, son muy valiosas estas tres habilidades. Liderazgo. Supone saber dirigir equipos de trabajo eficientes, integrados y motivados hacia unas metas efectivas. Saber sacar lo mejor de todos ellos, promoviendo el desarrollo de todas sus capacidades. Motivación. Además de la motivación propia, motivar a los demás significa reconocer su esfuerzo y valorar su trabajo, indicando la importancia que tiene para lograr los objetivos planteados. Resolución de problemas. Es necesario estar relajado y en calma para confrontar una situación comprometida, y ser justo y coherente con todas las partes.
El objetivo es explicar de forma objetiva la causa del problema y obtener compromisos para eliminar las diferencias. Siempre hay que actuar de forma amistosa y constructiva, sin complicar aún más las cosas. En el ámbito laboral, los directivos deben asumir el compromiso permanente de motivar y dirigir el potencial humano de la organización hacia el cumplimiento de los resultados, fomentando el crecimiento y la realización individual y de grupo. Las habilidades interpersonales son indispensables para un desempeño más competitivo de los equipos de trabajo y para establecer relaciones laborales sólidas y de confianza. Parecen cualidades sencillas y obvias, pero todas necesitan compromiso, cuidado y atención. Son aptitudes que si se desarrollan a diario se convierten en hábitos, algo beneficioso para todos. Modelos para potenciar las habilidades interpersonales. Consideremos los siguientes modelos. 1. Meta o situación deseada. Cambiar su conducta, incluso mejorar sus relaciones interpersonales, exige una meta o situación deseada clara. Su meta también puede considerarse en función de lo que desea lograr como resultado de su esfuerzo. Una razón importante para tener una meta es que el rendimiento mejora si se fija un objetivo específico. En resumen, la meta centra el esfuerzo en adquirir el mejoramiento de conducta que se busca. 2. Valoración de la realidad. El segundo requisito importante para lograr un cambio de conducta es valorar la realidad. Una herramienta es consultar para obtener una retroalimentación sobre la manera en cómo los demás nos perciben. Otros modelos. 3. Un plan de acción. Un plan de acción consiste en una serie de pasos para alcanzar una meta. 4. Retroalimentación sobre las acciones. El cuarto paso del modelo de aprendizaje es medir los efectos de las propias acciones con la realidad. Usted obtiene retroalimentación sobre las consecuencias de sus actos. Cuando su meta de mejoramiento de las habilidades es compleja, tal como resolver de un modo más eficaz los conflictos, por lo general tendrá que medir su avance de diferentes maneras. También necesitará mediciones de corto y de largo plazo sobre la eficacia de sus acciones. 5. Práctica frecuente. El paso final en el modelo de aprendizaje hace posible el auténtico desarrollo de habilidades. Aplicar la nueva conducta hasta convertirla en hábito y aprovechar la retroalimentación para el perfeccionamiento constituye un excelente comienzo en la adquisición de una nueva habilidad interpersonal. Módulo 3, C61. Las relaciones humanas parten de la convicción de lo que somos, para poder encontrar las claves de la genuina proyección con los otros. La autoafirmación y la autoestima. Empecemos por reseñar necesidad de una autoformación y empoderamiento, para luego proyectarse en el marco de las relaciones con los otros. ¿Qué se entiende por autoafirmación? La autoafirmación es una característica de la conducta humana, es la capacidad de expresar con claridad y eficacia sus emociones y opiniones sin ofender o atacar al interlocutor. Según Alberti y Emmons, quien con Manuel J. Smith han popularizado el concepto en los años que la define como un comportamiento que permite a una persona actuar en su mejor interés, para defender su punto de vista sin ansiedad exagerada, expresar sus sentimientos con sinceridad y confianza y defender sus derechos sin ignorar los de los demás. El concepto de autoafirmación se usa dentro del enfoque psicológico vinculado con el conductismo y la esfera de la autoestima. También se puede delinear como un equilibrio entre dos polaridades. Por un lado, el comportamiento pasivo, por el otro, el comportamiento agresivo. La autoafirmación implica respetar los deseos, necesidades, valores y encontrar la forma adecuada de expresión en la realidad. La persona es el único protagonista de su vida. Asertivo también ayuda a trabajar en las creencias y tiro que agregan valor, es irracional, es perniciosa. Es decir, ejercer nuevamente el propio protagonismo. Esto también es parte de la asertividad. La autoafirmación significa expresar nuestras opiniones, quejas y afirmar la relación de cuidado con cada persona. Hay un equilibrio delicado en el que hay que tener claro nuestros derechos como individuos y respetando las de los demás para evitar dañar la relación. Definición de autoestima. Es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias, es la confianza en nuestra capacidad para pensar y sentir, es una fuerza motivadora que inspira un tipo de comportamiento. La alteridad implica ponerse en el lugar del otro, alternando la perspectiva propia con la ajena. Fomenta el diálogo y las relaciones pacíficas. Se trata de un elemento que se haya relacionado de manera innata a nuestra persona y que está expuesto a múltiples modificaciones y mejorías a lo largo de nuestra vida, gracias a nuestros logros y victorias. La autoestima evoluciona y se desarrolla a través de la relación del hombre con el mundo que le rodea. Debemos añadir que siempre está en continuo cambio, debido a nuestra continua relación con la sociedad. A partir del año 1959, debido a la gran relevancia que tomó el término de autoestima en el ámbito de la educación, además de considerarse un elemento imprescindible para la creación de una cultura universal y exhaustiva, y el establecimiento de destrezas de aprendizaje, cognitivas y afectivas, pasó a convertirse en el principal ente de indagación de la psicología, Acosta, 2004. Otras definiciones aportadas, que se enfocan en las percepciones, sensaciones, sentimientos, pensamientos, etc., que constituyen la personalidad del individuo. Esto aporta que la autoestima es una actitud hacia uno mismo. Es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la disposición permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro personal, Alcántara 1990. En otras palabras, se podría decir que se trata del modo en el que un sujeto actúa consigo mismo en diferentes niveles de la vida. Años más tarde, las definiciones aportadas anteriormente fueron ampliadas y profundizadas por otros autores, quienes sumaron al concepto de autoestima la capacidad y posibilidad de valorarse a sí mismo, partiendo del modo en el que se percibe el sujeto. La autoestima es el conjunto de una serie de sentimientos, entre los cuales encontramos la percepción de sentirse importante para otro sujeto, considerarse especial sin conocer los motivos, verse capaz de efectuar cualquier reto, y por último, desear tener nuevos planes y propósitos dirigidos a la satisfacción personal y la manifestación de sus teorías. Desde otro punto de vista, encontramos otros autores que apuestan por la importancia que existe en nuestro proceso de sociabilidad la presencia de una buena autoestima.
Por un lado, se entiende como una herramienta imprescindible tanto desde el punto de vista psicológico como sociológico. Elementos que conforman la autoestima. Son numerosos los autores y artículos que han abordado los distintos componentes de los que está compuesta la autoestima. Procuraremos brevemente mencionar solo algunos. Autores como Bowley, 1996, expone que la autoestima está constituida por 5 factores, entre los cuales encontramos la seguridad, la identidad, la integración, la finalidad y, por último, la competencia. Estos 5 elementos tienen la capacidad de actuar de manera conjunta en el establecimiento de la identidad del sujeto. Estos componentes no actúan de manera independiente, es decir, todos y cada uno de ellos están entrelazados, influyéndose mutuamente tanto de forma positiva como negativa. Para autores como Alcántara, 1990, se afirma que en el término de autoestima encontramos un componente cognitivo, un componente afectivo y, por último, un componente conectivo-conductual. El componente cognitivo se basa principalmente en el esquema global que cada uno tenemos sobre nuestra propia persona, en el cual se halla nuestra crítica acerca de las diversas posturas o conductas que percatamos de nuestra propia forma de ser. De allí podremos mencionar que a. El factor cognitivo se trata de la opinión que se tiene de la propia personalidad y sobre su conducta. Es el componente de la autoestima que organiza las experiencias pasadas y son usadas para reconocer e interpretar estímulos relevantes en el ambiente social. B. El componente afectivo se basa en la elaboración de una autovaloración por parte de la persona. Dicho juicio de valor estará influido, por un lado, por la propia observación del individuo, y por otro lado, por la aceptación de ideas y opiniones que el resto de la gente tiene sobre los demás. La podríamos entender a partir de la siguiente expresión: a mayor carga afectiva, mayor potencia de la autoestima. C. El componente conductual. Consiste en la capacidad y esfuerzo que presenta un individuo en particular para efectuar por sí solo una serie de actuaciones, presentando un comportamiento adecuado y positivo. En este elemento, cada sujeto se enfrenta a sus propias capacidades, teniendo como consecuencia una serie de sentimientos y opiniones tanto positivas como negativas. Este componente se resume en la siguiente oración: ¿cómo nos enfrentamos con nosotros mismos? Tipos de autoestima. En relación a los distintos tipos de autoestima que existen en el mundo de la investigación y la psicología, nos encontramos que los más defendidos por diferentes autores han sido la autoestima positiva o alta y la autoestima negativa o baja. 1. La autoestima positiva o alta otorga una serie de ingredientes favorables para el desarrollo de nuestra salud y nivel de vida, dando lugar a la formación de una personalidad consolidada. Tener una autoestima elevada otorga una impresión de bienestar y una confianza interior, dando como resultado una conducta positiva. Estas personas se respetan a sí mismos valorándose, aceptan sus fortalezas y debilidades, y, además, son competentes. Una persona con autoestima positiva se siente capaz en la realización y resolución de sus problemas sin sentirse limitado por las 18 dificultades que se encuentran en el camino. Asimismo, se percibirá igual que el resto de las personas, considerando adecuadamente las diferencias entre ambos. Finalmente podríamos aseverar que estas personas a. Son iniciativos, se adaptan a los cambios, y por último, saben manejar críticas. b. Son más receptivos al aprendizaje y experiencias, aprovechando positivamente las oportunidades. c. Son realistas, independientes, cooperativos y disponen de la capacidad para adaptarse a modificaciones. 2. La autoestima negativa. Las personas que la poseen tienen la tendencia de rechazarse a sí mismos, menospreciándose e infravalorándose, disponiendo de una serie de pensamientos negativos hacia su persona. De la misma manera, sostienen que suelen tener falta de confianza, mostrándose indecisos y teniendo miedo a equivocarse y expresar sus ideas. Además, se consideran personas pasivas, sin decisión a tomar iniciativa ante la ejecución de algún proyecto, y temen hablar en público, provocando de esta forma un aislamiento y unas malas relaciones personales. Aparte de las dos autoestimas comentadas posteriormente, existen otras particulares que se mencionaron en diferentes estudios. Las habilidades sociales y relaciones interpersonales. Los orígenes del estudio de las habilidades sociales se encuentran en los años 30. A partir de ese momento, se dieron a conocer múltiples definiciones sin llegar exactamente a un concepto íntegro. Ya en los años 70, se centraban tanto en la expresión de la conducta, es decir, los deseos, sentimientos, opiniones, etc., como en el refuerzo social. Vamos a plantear algunas consideraciones al respecto, partiendo de lo conceptual, para establecer algunas claves. Concepto de habilidades sociales y relaciones interpersonales. A partir de la década de los 80, el concepto de habilidades sociales que todos conocían pasó a centrarse en las consecuencias del proceso social. Podemos percibir dicha característica en los siguientes conceptos. A. Definir las habilidades sociales como un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo, interrelacionadas, que pueden aprenderse y que están bajo el control del individuo. Lo que quieren decir estos autores es que el resultado obtenido podrá estar influenciado por el modo de actuar de los sujetos. B. Por otro lado, se entiende como un conjunto de conductas identificables, aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente. Se las considera como un camino apto para solventar diferentes situaciones sociales de forma adecuada y positiva, siendo aprobada tanto por el propio individuo como por el resto de la sociedad. Las habilidades sociales son aquellos comportamientos eficaces en situaciones de interacción social. Son un arte de relacionarse con las personas y el mundo que los rodea. Son conductas adecuadas para conseguir un objetivo ante situaciones sociales específicas. En definitiva, los comportamientos que presenten los individuos, aparte de ser aprobados y valorados por nuestra sociedad, darán lugar a un refuerzo tanto del entorno cercano como personales, es decir, hacia la propia persona. Sinónimos para referirse de igual modo a las habilidades sociales: habilidades de interacción social, conducta socio-interactiva, relaciones interpersonales, intercambios sociales.
En cuanto a las relaciones interpersonales, encontramos que estas vienen determinadas principalmente por el contexto familiar, siendo el periodo de la educación obligatoria el momento clave para su desarrollo y asentamiento, junto con otras competencias básicas. Ventajas y beneficios. Desde un modo general, se podría decir que el beneficio que nos dan las relaciones interpersonales positivas, la situación de vivir en un ambiente de amor, el aprecio y la cordialidad. Entre las ventajas, se planteó las diversas formas de comportamiento y de actuación de los individuos, a partir del desarrollo de unas habilidades sociales adecuadas, destinadas a la formación de sujetos asertivos. Entre estas encontramos la capacidad de solicitar peticiones y favores, expresar sentimientos tanto afirmativos como negativos, decir no ante algo a lo que no estés de acuerdo, y finalmente, poder mantener una conversación con otro individuo de principio a fin. Las relaciones interpersonales positivas hacen que los sujetos puedan solucionar y afrontar los problemas que se les plantean. De este modo, dando como resultado al desarrollo íntegro de su persona. Tener unas buenas relaciones interpersonales provoca una mejora de la felicidad, la salud mental y por último la salud física. Con respecto al primero de ellos, es necesario matizar que las personas con unas relaciones positivas tienden a considerarse más felices que las que no las tienen. Además, estas también se comportan como un apoyo social disminuyendo de esta forma el estrés, y se consideran un factor imprescindible para la salud corporal, influyendo positivamente sobre la esperanza de vida. Las relaciones de amistad y las relaciones de compañerismo desarrolladas junto a otros sujetos también son favorecidas, llegando a conseguirse a través del intercambio de diversas creencias y experiencias. Los sujetos asertivos son más responsables a la hora de tomar decisiones determinantes sobre su salud que aquellos que por el contrario se comportaran de manera agresiva o pasiva, debido a unas relaciones deficientes. Hasta este momento hemos estado exponiendo aquellos factores saludables que son desarrollados y enriquecidos en nuestra persona debido al uso favorable de nuestra acción comunicativa con los demás, es decir, tal y como hemos citado hasta ahora, las relaciones interpersonales. Sin embargo, es cierto que su incorrecto empleo puede desencadenar en efectos perjudiciales tanto para nuestra salud como para nuestro desarrollo como personas sociales. Por añadidura, las relaciones interpersonales también son un factor elemental en el mundo del trabajo, ya que su cumplimiento será imprescindible para que se alcance la satisfacción laboral por parte de los trabajadores. La comunicación como factor imprescindible en las relaciones interpersonales. Si bien, no queremos profundizar sobre el proceso de la comunicación y sus elementos, pues será un tema que se va a proponer en el próximo módulo. Solo vamos a mencionarla en foco a las relaciones interpersonales. Las interacciones comunicativas están compuestas tanto por expresiones verbales como no verbales, siendo el cumplimiento de ambas imprescindible para que dichas relaciones con el resto de los sujetos sean positivas. 1. En primer lugar, con respecto a la comunicación verbal, se considera que la característica principal que la define es el lenguaje hablado. Este posee una gran importancia en la evolución de nuestro pensamiento y nos permite expresar lo que pensamos, además de formular y plantear tanto información como conocimientos. Otra característica del lenguaje es que es adaptativo y funcional, en otras palabras, no es percibido ni usado de la misma forma por todo el mundo, depende de algunas variables, como por ejemplo, el lugar de residencia. 2. En segundo lugar, la comunicación no verbal está presente a lo largo de toda nuestra vida, siendo durante los 2 primeros años de vida, la vía más importante de comunicación de los niños, así los adultos. Es la comunicación que se lleva a cabo a través de medios no lingüísticos, tales como las posturas corporales, los gestos, entre otros. Se expuso en una tabla en la que se reflejaba, por un lado, los componentes no verbales en general, incluyendo la mirada, las sonrisas, los gestos, la distancia, la expresión corporal, etc. Y por otro lado, los componentes paralingüísticos, compuesto por el volumen, tono, claridad, de la voz, entre otros aspectos relacionados con el habla. La comunicación no verbal refleja nuestro lado subjetivo, formado por nuestros sentimientos, estados de ánimo, impresiones, etc. Además, hay que considerar que, si no les damos la suficiente importancia, es muy probable que obtengamos unas relaciones interpersonales deficientes que no transmitan satisfacción personal. A modo de conclusión, podríamos decir que la comunicación verbal, como un medio de relacionarse más enriquecedor y productivo con respecto al verbal, puesto que el lenguaje no verbal en muchas ocasiones puede reemplazar al verbal, transmitiendo un mensaje más completo y fiable de las emociones, sentimientos, e incluso de las ideas que nos quieren revelar el resto de los sujetos. Las relaciones interpersonales y otras variables. Muchos son los estudios que han relacionado las relaciones interpersonales con otras muchas variables. Ha sido relacionada con la satisfacción laboral, la adicción, la inteligencia emocional, el género, la salud y el bienestar, la conducta de adherencia, el autoconcepto, autorrespeto y autoaceptación, y el rendimiento escolar. A continuación, presentamos una breve reseña. A. Se volvió a obtener una relación positiva al comparar el autoconcepto, la autoaceptación y el autorrespeto con la capacidad de solucionar conflictos. B. Se podría decir que la autoestima y las relaciones interpersonales son 2 variables que se influyen mutuamente, de modo que, si un individuo no se respeta o acepta, es muy probable que no pueda mantener con los demás una relación comunicativa adecuada. C. Para que las conductas de adherencia se cumplan, se ha hallado como aspecto imprescindible un apoyo social de los amigos adecuado. D. Con lo que respecta a la conducta prosocial, se halló una relación significativa entre el nivel educativo y el género. A partir de esto, obtuvieron que las mujeres presentaban una mayor conducta prosocial que los hombres en educación primaria, no obstante, dicha diferencia disminuía en secundaria y finalmente, cambiaba en la educación universitaria, siendo en esta el género masculino el que presenta mayor conducta prosocial. E. Con relación a la conducta antisocial, estos autores contemplaron igualmente diferencias significativas con relación al género y al nivel educativo. En este caso, los hombres presentaron una mayor conducta antisocial. F. Con relación a la conducta antisocial, se contemplaron igualmente diferencias significativas con relación al género y al nivel educativo.
En este caso, los hombres presentaron una mayor conducta en cuanto a las correlaciones entre la conducta antisocial y prosocial, y la preferencia social, se obtuvo una relación positiva con respecto a la segunda y una relación negativa con relación a la primera. Además, la correlación entre la conducta prosocial y antisocial, con el impacto social, también obtuvo una relación positiva. G. Se obtuvo que, gracias a unas buenas relaciones interpersonales en el trabajo, incluyendo tanto a las jefaturas como a los pares, daba como resultado la satisfacción de dichos trabajadores en el entorno laboral. Las motivaciones y emociones en las relaciones. Solo por el respeto de sí mismo se logra el respeto de los demás. Esta frase permite conocer la importancia de los procesos afectivos en el ser humano. La forma en la que sentimos es uno de los componentes que nos hace actuar. De forma coloquial, implica que se siente con el hígado, con las vísceras, y así se reacciona. El pensamiento se nubla cuando las pasiones dominan. Sin embargo, el trabajo radica en respetar a los demás, en ser emotivos sin afectar a otra persona. En los últimos tiempos ha tomado relevancia la teoría de la inteligencia emocional. La parte emocional del ser humano ha sido opacada por la parte racional. De hecho, se ha creído que están separados la razón y la emoción, ya que un ser social es ante todo racional. Sin embargo, en el desarrollo de esta unidad, se expone que los estados anímicos no se pueden apagar. En los seres humanos, toda acción repercute la actitud por el contenido significativo. No existen procesos independientes sino complementarios, y todos influyen en el contexto social. Las emociones, la motivación, la percepción están interrelacionados, no se trabajan solo los aspectos individuales, sino que estos afectan la conducta social. Las motivaciones. ¿Por qué las personas actúan como lo hacen? La diferencia en el comportamiento entre las personas se estriba en la motivación. La motivación se define como el impulso que mueve el comportamiento hacia la satisfacción de una necesidad dominante en ese momento. En el estudio de la motivación, se debe partir de tres principios fundamentales de la conducta humana. Todo comportamiento es motivado. Todo comportamiento está dirigido a la consecución de un objetivo. Las personas son individualmente diferentes. Los motivos son expresiones de las necesidades de las personas y por lo tanto, son personales e internos. Necesidades. Las necesidades son fuerzas o impulsos motivadores, condicionados ambientalmente, que empujan, mueven a la persona hacia la consecución de metas específicas. Las raíces más profundas de la motivación se relacionan con las necesidades, considerando que las necesidades son la causa de la acción, pero los deseos son la clave para las clases de acción que tienen probabilidades de producirse. Las necesidades se clasifican en dos tipos. Necesidades fisiológicas básicas o primarias. Incluyen alimento, agua, sexo, sueño y temperatura más o menos confortable. Necesidades sociales y psicológicas, denominadas secundarias, representan necesidades de la mente y del espíritu más que del cuerpo. Ejemplo de ellas son la rivalidad, la autoestimación, el sentido del deber, la autoafirmación, el dar, el pertenecer y el recibir afecto. Necesidad de las personas. Según el Dr. Abraham Maslow, parece haber una jerarquía dentro de la que se ordenan las necesidades humanas de acuerdo con lo siguiente. Quinto, autorrealización y satisfacción. Cuarto, estimación y posición social. Tercero, necesidades de pertenencia. Segundo, seguridad en varios aspectos. Primero, necesidades fisiológicas. Características de las personas con alta motivación al éxito. El hombre con alto deseo de éxito no necesariamente es creativo en el sentido en que lo es un pintor o un escritor. No obstante, es ingenioso para adaptar y modificar lo que esté a su alcance para solucionar un problema o lograr un objetivo. 1. A una persona con alto deseo de éxito, le gusta tomar responsabilidades personales. Cuando emprende una tarea, entiende claramente que la verá terminada. Quiere obtener el crédito del éxito, pero está, del mismo modo, preparado para aceptar la culpa si fallara. 2. A una persona con alta motivación al éxito, le gusta tomar riesgos moderados. No le disgustan los obstáculos excesivos contra su éxito, ni una tarea demasiado fácil. La posibilidad razonable de fracaso le estimula para aumentar su esfuerzo. Quiere dar de sí, hacer un esfuerzo extra para lograr su propósito. 3. Una persona con alta motivación de éxito, quiere saber los resultados de sus esfuerzos. Quiere alguna medida sobre su progreso, y prefiere que sea objetiva, y que pueda usarla en cuanto entre en acción, lo cual, además de estimular y satisfacer, utiliza para ajustar y mejorar sus esfuerzos. 4. Una persona con un alto deseo de éxito, tiende a persistir frente a la adversidad. La confianza en sí mismo, lo induce a perseverar a pesar de los obstáculos. Considera los fracasos como temporales, y como una parte temporal del juego. Utiliza el conocimiento de sus fracasos como una experiencia de aprendizaje. 5. Una persona con alta motivación de éxito, tiende a ser innovador. Cuando ha determinado sus metas, probará primero un camino, y luego otro. Está dispuesto a probar alternativas y diferentes métodos para lograr sus objetivos. Para esta persona, el camino a escoger es el que dará mejores resultados, y no necesariamente será el camino usual. Si el camino común no resultara, inventará nuevos métodos. 6. La persona con alto deseo de éxito, demuestra usualmente algo competencia interpersonal. Reconoce la importancia de las relaciones interpersonales para lograr la mayoría de los objetivos. Por lo tanto, dedica un esfuerzo razonable para desarrollar y mantener relaciones adecuadas con otros. Como está orientado hacia las tareas, selecciona expertos, como colegas de trabajo, en lugar de sus amigos. La conducta emocional. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno. Con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo. En el análisis de esta cita de Aristóteles, se destaca la importancia de la conducta emocional en las personas, sin embargo, no se comprende cómo surge y por qué es incontrolable. La emoción es una reacción rápida y directa sobre alguna situación, surge de forma incontrolable y con gran fuerza.
Los genes traen consigo un paquete emocional que determina nuestro temperamento, pero los límites cerebrales enredados en la actividad emocional son tan asombrosamente flexibles que no podemos afirmar que el carácter determine nuestro destino. Goleman comenta que todas las emociones son, en esencia, impulsos que llevan a actuar, programas de reacción automática con los que ha dotado la evolución. Cada emoción tiene un componente físico, es decir, es perceptible. Por ejemplo, el enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar un arma o golpear a un enemigo. También aumenta el ritmo cardíaco y la tasa de hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para cometer acciones vigorosas. Así también sucede con el amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual, los cuales mueven el sistema nervioso parasimpático, el opuesto fisiológico de la respuesta de lucha o huida propia del miedo y de la ira, dan lugar a un estado de calma y satisfacción que favorece el trato. La tristeza en sus componentes mínimos surge para ayudar a asimilar una pérdida irreparable, como la muerte de un ser querido o un gran desengaño. La tristeza provoca la disminución de la energía y del entusiasmo por las actividades vitales, particularmente las diversiones y los placeres, y, cuanto más se ahonda y se acerca a la depresión, más se lentece el metabolismo corporal. Las emociones son inevitables, el organismo necesita liberar la parte biológica, una pausa, una lágrima, estar alegre, es decir, ocurre una respuesta ante los estímulos que, si no se tuviese esta, no se podría responder a la interacción humana, no se sabría cuándo parar, cuándo sonreír y cuándo amar. La disonancia entre lo emocional y lo racional. La disonancia entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción popular que existe entre el corazón, o el alma, y la cabeza, o lo racional. Saber que algo es cierto, en nuestro corazón, concierne a un orden de convicción distinto que recapacitarlo con la mente racional. Existe una simetría constante entre el control emocional y el control racional sobre la mente, ya que, cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante llega a ser la mente emocional, y más ineficaz, en consecuencia, la mente racional. La parte emocional está relacionada con el cerebro, el cual permite estar en estados diversos en pocos segundos, de la alegría a la rabia. Cuando el amor enloquece o el miedo paraliza, en realidad se está, bajo la influencia del sistema límbico. Es este sistema el que permite actuar en un momento de crisis, por ejemplo, en un robo. Este sistema es el que hace al ser humano disfrutar y amar nuevamente, aunque las relaciones sean tormentosas, es una forma en la que el organismo se libera. Las emociones que surgen ante cualquier situación, según Goleman, son ira, rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia. Tristeza, aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desesperación y, en caso patológico, depresión grave. Miedo, ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y, en el caso de que sea psicopatológico, fobia y pánico. Alegría, felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión, dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, euforia, capricho, éxtasis y, en caso extremo, manía. Amor, aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, enamoramiento y ágape. Sorpresa, sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. Aversión, desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y repugnancia. Vergüenza, culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y aflicción. Módulo 4, C61. La comunicación interpersonal. La importancia de las habilidades de comunicación eficaz para tener éxito en la trayectoria profesional. Comunicación es el envío, la recepción y la comprensión de los mensajes. Entenderemos por comunicación el conjunto de intercambios verbales y no verbales que se realizan entre las personas, especialmente en las relaciones cara a cara. El intercambio está constituido por mensajes, que son enviados o emitidos por un emisor, en este caso, la persona que comienza la comunicación, hacia el receptor, la que recibe el mensaje. En el ir y venir de los mensajes se producen interferencias o ruidos, que pueden ser producidos tanto por el emisor como por el receptor, así como por el medio en el que se desarrolla la comunicación. La comunicación entre personas se produce por una doble vía, oral y gestual, al mismo tiempo. Con frecuencia, no hay una congruencia entre el mensaje oral y el gestual, que como veremos más adelante, produce problemas en la comprensión entre las personas. Todo es comunicación. Al decir que la comunicación es el conjunto de intercambios verbales y no verbales, se está queriendo decir que cualquier conducta que se realiza es comunicación, que toda comunicación influye en la conducta de los otros. Esto se explica como sigue. A. Toda conducta es comunicación. Estando en contacto con otros, cualquier conducta está enviando un mensaje. El mensaje no es solo lo que se expresa con la boca, sino que lo que se expresa a través de gestos corporales. Por ejemplo, muevo la cabeza de arriba a abajo cuando alguien me está diciendo algo. B. Toda comunicación influye en la conducta de los otros. Si le digo a mi hija, no quiero que salgas, esta comunicación provocará reacciones en ella. Si ella esperaba que le dijera que, sí, seguramente su conducta posterior será de enojo o de pena, que comunicará verbalmente o corporalmente. Incluso el decir, no me importa lo que hagas, va a influir en el otro. Esto lleva a plantear una tercera característica de la comunicación. C. Cuando estoy en relación con otros no existe la no comunicación, porque no existen las no conductas.
Esto significa que, si estoy con alguien, cualquiera sea ese alguien, estaré comunicando algo, aun cuando yo no mueva ni una ceja. Este aspecto es muy importante cuando se plantea la participación en la comunidad. Muchos dicen, yo no me meto en nada, yo no estoy ni ahí, queriendo comunicar con esto que por no meterse, por no opinar, no están influyendo ni pretenden influir en lo que pasa a su alrededor y eso es falso. En muchas oportunidades se invita a la comunidad a decidir sobre determinadas cuestiones que afectan la marcha de la misma. Muchas personas no acuden, o si acuden no expresan su parecer. Así, se puede tomar decisiones con las que puede no estar de acuerdo la mayoría. En efecto, el silencio ha sido interpretado como aceptación. D. La comunicación es histórica y cultural. Nuestras representaciones de mundo son producto de la cultura en que vivimos y de nuestra experiencia personal. Cuando nos relacionamos con otros, nuestra comunicación está mostrando la cultura en que fuimos criados, con sus normas y representaciones sociales. Cada cultura tiene maneras determinadas de comunicarse. Las costumbres familiares influyen en la forma como nos comunicamos. En una misma comunidad o barrio hay algunas familias que hablan casi a gritos, en otras se habla de manera suplicante, en otras con un tono suave. Calidad de la comunicación interpersonal. A. La calidad de la comunicación se va a entender como la posibilidad de comprensión, de acercamiento, de encuentro entre dos personas que permite el intercambio fluido de mensajes verbales y no verbales. La calidad de la comunicación con otros depende de dos aspectos. La distancia física, que se refiere al espacio existente entre las personas que se están comunicando. Hay mayor posibilidad de calidad en la comunicación entre personas que están cerca, por ejemplo, sentadas frente a frente, que entre personas distantes entre sí, por EJ, a 20 metros de distancia. La distancia afectiva, que es el grado de compromiso y del interés que tiene una persona por la otra en la comunicación. Dos ejemplos aclaran lo que se quiere decir. Dos personas se quieren mucho. Una está en Buenos Aires y la otra en Puerto Madryn. En este caso, pese a la gran distancia física, la comunicación que establezcan por teléfono o videollamada puede ser de gran calidad, por la cercanía psicológica que existe entre ellos, aunque les falte alguna de las características de la comunicación óptima, como es el contacto ocular y físico. Sin embargo, muchas cosas que quisieran decirse tal vez no las digan por la lejanía física que experimentan. En un bus atestado de gente, dos personas desconocidas, lejanía afectiva, quedan cara a cara, cercanía física. Probablemente estas personas no establezcan una comunicación de calidad entre ellas. Curiosamente, la mayor parte de la gente vive como en la segunda situación. Mucha cercanía física, pero poca cercanía afectiva, y muchos también viven su situación como en un bus repleto. Un sufrimiento y un malestar del que se quiere escapar lo más rápido posible. La buena comunicación interpersonal es aquella donde se conjugan la cercanía física con la cercanía afectiva. Tipos de comunicación. En la comunicación interpersonal se producen dos tipos de comunicación. La comunicación verbal, que es el conjunto de frases y palabras que se intercambian en la conversación. La comunicación no verbal o metalenguaje, que es el conjunto de gestos, posturas, muecas, tonos de voz, que usamos para comunicarnos. Dicho de otro modo, con la comunicación verbal se manifiestan opiniones, acontecimientos, ideas. La comunicación no verbal le agrega a cuya lo que representa para nosotros eso que estamos comunicando. En lo no verbal se juega lo afectivo. Veámoslo con un ejemplo. En una oficina una de las secretarias dice, ¿quién sacó mi lápiz? Esa frase es una comunicación verbal que implica que alguien busca un lápiz y que otro lo sacó. Ahora bien, esa pregunta puede haber sido dicha, al menos, de las siguientes maneras. Como pregunta, es decir, tratando de averiguar, de determinar el hecho. La persona se dirige a las otras personas que están con ella para que le den una respuesta. De manera agresiva. Con un tono de voz enérgico exige a los otros que le devuelvan el lápiz. De manera implorativa. Con un tono de voz quejumbroso, que es un ruego a los otros que están presentes para que le devuelvan el lápiz. Cada vez que establecemos una comunicación hacemos uso de los dos tipos de comunicación, verbal y no verbal. Lo ideal es que el contenido verbal y el no verbal sean congruente, es decir, que concuerden. No obstante, con mucha frecuencia, lo que decimos verbalmente es distinto e incluso opuesto a lo que está comunicando nuestro cuerpo. No es raro que, ante la pregunta ¿cómo estás?, una persona diga con palabras, estoy bien, y con el cuerpo, especialmente con la expresión de la cara, demuestre su pena, su rabia o su contrariedad. La contradicción entre la comunicación verbal y la no verbal tiene muchas razones, entre las cuales se puede mencionar el miedo a expresar lo que nos sucede realmente, el temor a no ser escuchados o, simplemente, a que no sabemos cómo ser congruente. Algunos obstáculos en la comunicación. Las contradicciones entre lo que decimos lenguaje verbal y lo que expresamos corporalmente lenguaje no verbal pueden explicar, en ocasiones, las dificultades de comunicación, pero hay otras causas que son motivo de una comunicación no sana. Estas causas son los prejuicios, la repetición de conductas anteriores y el desconocimiento de otras formas de comunicación. Examinémoslas separadamente. A. Los prejuicios y caracterizaciones. Recordemos solamente que los prejuicios son juicios que engloban a un grupo o a una etnia, asignándoles a todos los que pertenecen a ese conjunto, características positivas o negativas. Entre los prejuicios más comunes podemos recordar el que dice que los judíos son amarretes, o bien aquel más común, los pobres son pobres, porque son flojos. A la inversa, por ejemplo, por no prejuiciarme, puedo dejar pasar conductas que afectan al trabajo, en vez de pedirle que trabaje. Las caracterizaciones son juicios que marcan a una persona en su totalidad, y que son emitidos a partir de una o más situaciones particulares. Por el contrario, si creo que alguien es sobresaliente en todo, mi comportamiento será de subordinación respecto de él, y no estaré estableciendo una comunicación fluida ni igualitaria. Asumir como cierta una caracterización o un prejuicio tiene la desventaja de que no haré nada para que aquellos a los que les pongo ese cartel modifiquen su conducta. B. La repetición de conductas anteriores. Así como tendemos a no cambiar nuestra impresión de los demás, la manera de comunicarnos también tiende a ser permanente, estática.
C. El desconocimiento de formas alternativas de comunicación. Si he estado viviendo en una cultura, en una familia, en una escuela, donde los conflictos se solucionan dominando al otro, el modo de comunicarme será de ese mismo tipo, ya que no tengo alternativas. Desconozco la existencia de otras formas de comunicación. Sin embargo, a pesar de lo anterior, es posible aprender a no ser prejuiciado, a tener claro que una característica no da cuenta de la totalidad de la persona, a tener una manera dinámica de comunicarse y a conocer formas alternativas de comunicación, vale decir, aprender a desarrollar un estilo de comunicación sana. La comunicación interpersonal, segunda parte. Siguiendo con el eje de la comunicación, vamos ahora a plantear algunas consideraciones en torno a ella. Delimitaremos lo que es una comunicación, luego nos centraremos en la atención que requiere toda comunicación, y finalizaremos caracterizando dicha atención. Características de una comunicación sana. Una comunicación sana es la que permite desarrollar vínculos verdaderos con el otro. Tiene una serie de características que pueden ser practicadas y perfeccionadas. De hecho, todos tenemos experiencias de comunicaciones ricas, sanas, agradables, pero sucede que a veces nos cuesta practicar y ampliar esas conductas a otros ámbitos. En toda comunicación existe intercambio, y en el caso de la comunicación cara a cara ambas personas involucradas reciben y emiten mensajes. Para evitar que se produzca distorsión en la recepción y en la emisión debe haber una actitud psicológica y se debe practicar una serie de habilidades. Consideremos, entonces, las características de una comunicación sana. A. Estar dispuesto a escuchar. El requisito previo para poder comunicarse adecuadamente es que las partes estén dispuestas a escuchar, a prestar atención, situación que implica una cierta complejidad. No basta decir, te estoy escuchando, sino poner cara de escuchar, postura de escuchar, etc. B. Ser respetuoso. El respeto es algo fundamental para una comunicación sana. Si respeto seré capaz de escuchar, de comprender realmente al otro. C. Comprender al otro. Como toda comunicación requiere de otra persona, necesito comprender que siendo ella igual a mí, es a la vez distinta. Pero no se trata de una comprensión mecánica, sino de una comprensión activa, poniéndose en el lugar del otro, tratando de captar sus sentimientos, de comprender sus diferentes mensajes. D. Ser auténtico. Cuando yo me comunico, es valioso e importante expresar lo que siento en el momento, es importante estar dispuesto a mostrarme con mis emociones y sentimientos. E. Ser concreto. La comunicación sana es directa y específica, no hay lugar para vaguedades ni para generalidades. Cada una de estas habilidades se irán viendo en lo sucesivo. La atención en la comunicación. Cuando dos personas se encuentran, una comunica y la otra recibe la comunicación, aunque no se exprese ni una sola palabra. Se puede decir que hay solo dos alternativas. Indiferencia y compromiso. Este último puede ser compromiso positivo, amor, por ejemplo, o un compromiso negativo, odio, por ejemplo. Sin embargo, la mayor parte de las veces creemos que comunicarse es expresarse con palabras, olvidando que un movimiento de cabeza, un gesto con las manos también puede acercar o alejar a las personas. Los estudiosos de la comunicación encontraron que una parte importante de estas son los gestos, el lenguaje no verbal de las personas. Así, en personas con problemas psicológicos graves, su conducta normal era, en parte, producto de un tipo de comunicación familiar. Esa comunicación se caracteriza por los mensajes contradictorios entre lo verbal y lo gestual. En la comunicación sana debiera haber correspondencia entre los distintos tipos de lenguaje que utilizamos. Es decir, si manifestamos amor, que ello se exprese tanto en nuestros dichos como en nuestros gestos. En nuestro comportamiento diario tenemos muchas comunicaciones contradictorias. Así, por ejemplo, hacemos como que escuchamos a nuestro hijo cuando en realidad estamos metidos en la televisión o estando en las redes sociales. Asentimos con la cabeza como si estuviéramos escuchando al esposo, cuando nuestra mente está puesta en las compras. De modo que se puede producir el diálogo siguiente. Él, estoy cansado. Ella, ¿a qué bien? Yo voy a salir a comprar. Aquí no hay un atender real a lo que el otro está expresando, tampoco hay respeto por esa persona. Ambas son condiciones necesarias para iniciar o mantener una comunicación sana entre personas. A continuación, se verá por separado los temas atender y respeto por el otro. Significado del atender. Se puede definir como la habilidad para escuchar con interés a la persona que nos comunica algo, demostrándole además que estamos con ella. Escuchar y poner atención quiere decir también tener un lugar y un tiempo adecuado para establecer la comunicación. Sabemos que las mejores comunicaciones las podemos realizar cuando estamos en un lugar más o menos aislado de ruidos y de interferencias y cuando tenemos tiempo para ello. Tener una disposición activa de nuestra parte. Ello implica una relación cara a cara, relajada y sin preocupación por otras cosas, mostrando con nuestros gestos y miradas que estamos captando lo que el otro dice. Por esto es que un buen entendedor será aquel que hace gestos o dice palabras del tipo, sí, te entiendo, o, no te entiendo, repite por favor, que asiente o niega con movimientos de cabeza, que está atento, mirando a todos los mensajes del otro, tanto verbales como corporales. Dejar fuera nuestros juicios previos respecto del otro. Para escuchar adecuadamente hay que estar consciente de los propios prejuicios respecto de la otra persona, para dejarlos fuera en nuestra comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con un ejemplo. Viene un amigo a conversar con nosotros. Por nuestra experiencia pasada, lo hemos caracterizado como latero. Nuestra representación de él ya está formada, estamos prejuiciados respecto de él. Tenemos un juicio sobre él que dice, amigo igual latero. Entonces, desde la partida podemos sentir que nos da la lata, que es aburrido y, por lo tanto, vamos a tratar de que sea breve, de alejarnos de él, lo que nos impide escucharlo aquí y ahora, es decir, en esta situación, que es distinta de las ocasiones anteriores. Si esa persona fuera desconocida para nosotros, tal vez estaríamos más abiertos a escucharla, ya que no tendríamos un juicio formado acerca de ella. En consecuencia, es necesario hacer un esfuerzo para comunicarnos con el otro, como si recién lo estuviéramos conociendo. Tipos de atender. Se puede hablar de dos tipos de atender. A. El atender corporal, que es la posición de nuestro cuerpo, es la manera como nos ubicamos para escuchar al otro.
Con nuestra posición mostramos el grado de interés que tenemos por lo que se nos está comunicando. Nuestra predisposición para captar el mensaje del otro. Así, atender mirando la televisión o leyendo el libro que teníamos en las manos, significa, habla no más, no me interesa mucho lo que dices y no estoy dispuesto a perder el tiempo contigo. Un atender corporal adecuado, para lograr una comunicación mejor se expresa al mantener contacto visual, es decir, estar frente a la persona con la cual nos comunicamos. Estar dispuesto a escuchar, lo que se traduce en una postura corporal relajada, un poco echado hacia adelante, con brazos y piernas descruzados. Demostrar a través de pequeños gestos con la cabeza que se está atendiendo. B. El atender psicológico. Si con el cuerpo nos disponemos a atender, también es necesario escuchar. Cuando hablamos de escuchar, nos referimos no solo a oír con nuestros oídos, sino también a atender con nuestros ojos, con nuestros sentimientos, con nuestro tacto. Es decir, el atender psicológico significa captar todos los mensajes que la otra persona produce. Así, junto con el escuchar a alguien que dice, por ejemplo, no, si no me dio rabia lo que me dijiste, uno puede percibir un aceño adusto, un tono irritado. Allí lo verbal y lo no verbal están en contradicción. Entonces, uno puede quedarse, o con el significado del ceño adusto, o con las palabras, no me dio rabia, sin posibilidad de captar el verdadero mensaje. Un atender psicológico significa, entre otras cosas, estar atento a las palabras que el otro pronuncie, al tono con que son expresadas, aburrimiento, pena, alegría, indiferencia, a los gestos de cara, manos y cuerpo en general, a la concordancia o discrepancia en cada uno de esos actos. El atender es muy importante para poder captar la totalidad del mensaje que una persona comunica. Se puede evitar algunos problemas si se capta adecuadamente lo que está pasando. Cuando hay contradicción entre lo verbal y lo no verbal, se puede suponer sin mucho lugar a equivocarse que el mensaje real es el no verbal. En efecto, lo no verbal o el lenguaje corporal corresponde a la parte más primitiva de nuestro ser y del cual no tenemos mucho control cuando se trata de la expresión de sentimientos o emociones. El respeto en la comunicación. El respeto es una actitud y predisposición humanizante. Constituye la habilidad social para no menospreciar la inteligencia, la integridad y la dignidad de las personas. El buen atendedor. Existen una serie de factores que reducen nuestra capacidad de estar atentos. Estos pueden ser externos o involuntarios, relacionados al ambiente o necesidades fisiológicas, y propios de la persona. La expectativa respecto a lo que se quiere oír. El oír en extremo. Oír prejuiciadamente. De lo anterior podemos deducir que una persona que sabe escuchar, que atiende realmente a los otros y es activo, escucha todos los mensajes que le están enviando, tanto las palabras, como los mensajes no verbales, gestos, entonación de la voz, postura corporal, etc. Es también alguien que se preocupa de eliminar los obstáculos que pueden entorpecer una comunicación, sobre todo aquellos que son de su propia responsabilidad. Es decir, va a tratar de escuchar la totalidad de los mensajes verbales sin eliminaciones ni distorsiones. Es también el que sabe reconocer los prejuicios o caracterizaciones que ha formado de su interlocutor, y va a ser capaz de dejarlos fuera para escuchar realmente. El buen atendedor sabe, también, demostrar con pequeños gestos y palabras que está atento, que está escuchando, que está entendiendo. Este atender permitirá que la información recibida sea respondida con respuestas apropiadas, sean ellas palabras o actos. Toda comunicación requiere una disposición de respeto. En la manera de entender el respeto, aparece la idea que algunos tienen derecho a ser respetados, autoridad, patrón, hombre, adulto, y otros el deber de respetar, subordinado, obrero, mujer, niño, lo que implica una relación desigual en la que no se cuestiona si los patrones, maridos, adultos u hombres deben a su vez respetar a los obreros, subordinados, niños, mujeres. La forma como proponemos entender el respeto se basa, en cambio, en una relación horizontal que no es ni de sumisión ni de dominación. Respeto es aceptar al otro por el solo hecho de ser una persona humana, es decir, el otro es igual a mí, tiene los mismos derechos que yo, teniendo en cuenta que cada uno tiene una historia y una experiencia distinta. Esto no implica que yo necesariamente actúe y piense como los otros. Esta concepción de respeto encierra una paradoja. Respeto al otro porque es igual que yo y porque es distinto de mí. Somos iguales en tanto nacemos humanos, somos distintos, dado que cada individuo tiene vivencias y representaciones del mundo propias, que son tan valiosas como las de los otros y deben ser respetadas. El respeto es, en muchas ocasiones, visto como una manera de someterse al otro. Esto se da también a nivel de cada persona. ¿Cuántas veces hemos dejado de escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo, por cumplir con las exigencias de los otros? Dicho de otra manera, es frecuente que no nos respetemos a nosotros mismos por respetar a los otros. También ocurre la situación inversa donde el respeto por el colectivo prima sobre el respeto por el individuo. La historia contemporánea nos muestra muchos ejemplos de cómo diversos grupos sociales han tenido que luchar y muchas veces morir para ser respetados o para que otros sean respetados en sus derechos elementales. Los trabajadores que han luchado y siguen luchando para que se les respeten sus derechos, a un salario justo, a un horario de trabajo adecuado, a la salud, educación. Las mujeres que han luchado para que se les respete su calidad de seres humanos iguales a los hombres, en sus derechos al trabajo, el voto, etc. Instituciones y organismos nacionales e internacionales que trabajan para denunciar los atropellos a los derechos humanos y para que se respeten esos derechos. Esta aceptación y aprecio no pone como condición el que las personas deban comportarse de una manera determinada. La idea fundamental es, te respeto porque eres un ser humano como yo. Tensiones generadas en el respetar. La idea de respetar es ampliamente compartida, solo que muchas veces ofrece problemas en la práctica. Hay dos preguntas que uno se puede hacer al respecto. A. ¿Cuál es el límite entre el respeto a mí mismo y el respeto a los otros? Es decir, ¿debo respetar al otro hasta el punto de no respetarme a mí mismo? Es evidente que uno debe respetarse a sí mismo, y eso significa alimentarse bien, darse espacios de diversión y desarrollo, en otras palabras, cuidar la salud física y mental.
En el caso de la comunicación consigo mismo, la forma de respetarse es atender a los mensajes corporales y dar respuesta a las necesidades que ellos transmiten. El respeto por uno mismo también se manifiesta en ser congruente entre lo que pensamos y decimos, en mostrarnos con nuestras emociones en vez de ocultarlas. Si una persona se respeta realmente, le es fácil respetar a los otros. Imaginemos a una señora que está continuamente ocupada, no se da respiro. El exceso de trabajo la pone nerviosa, le da rabia. Cuando llega su hija adolescente del colegio, la reta y castiga por llegar tarde, sin escuchar ningún tipo de explicación. Se podría decir que su actitud poco respetuosa para con su hija se debe, en gran medida, a la acumulación de cansancio y frustración que le provoca su constante ajetreo en el hogar. Esta mujer no se respetó a sí misma al no atender a su cuerpo que le pedía que descansara un ratito. Y su actitud tampoco fue respetuosa con su hija. B. ¿Qué es más importante? ¿El respeto por el individuo o el respeto por el colectivo? Si partimos de la premisa que el ser humano se organiza en sociedad para atender a las necesidades de todos sus miembros, se puede postular entonces que, ante la disyuntiva entre individuo o colectivo, deberá primar el colectivo. No obstante, la tendencia actual es enfatizar lo individual sobre lo colectivo. Es necesario ubicar el justo equilibrio entre lo personal y colectivo. En muchas ocasiones, el individuo deberá aceptar perder grados de libertad personal por el bien del colectivo. Es el caso de la contingencia por el COVID-19, en el cual solo se permite transitar según número en que termine el DNI y sin embargo la gente no lo respeta. Esto genera una controversia, ya que un sector no está dispuesto a sacrificar su derecho a transitar, más allá de garantizar el bien colectivo. Pero esa medida está asegurando el respeto del colectivo, incluido aquel que siente que sus derechos individuales no están siendo respetados, a la salud. Conductas que demuestran respeto. Estar disponible para el otro. No estar prejuiciado en la comunicación. Reconocer que cada persona tiene recursos. No imponernos. Suspender los juicios de valor. Ser auténtico.